Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente las embajadas. Este trabajo es presentado por mis compañeros Frida Asia Cuevas, Mario García Sánchez y yo, su servidora, Nicole Núñez Barba. En esta presentación vamos a hablar sobre lo que son los antecedentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su objetivo, misión, el objetivo de lo que son las embajadas, al igual que su misión, un organigrama de la embajada, atribuciones y facultades de estas, función legislativa, administrativa y judicial de estas, su marco jurídico y normativo, al igual que las funciones administrativas que éstas desempeñan. Primero, ¿cuáles son los antecedentes de la famosa SRE? Pues la política exterior es el instrumento por el cual medio por el cual México ha participado en la construcción de la arquitectura geopolítica, así como el desarrollo de mejores espacios para insertar y promover los intereses de nuestro país en un contexto internacional. En este sentido, la diplomacia mexicana es poseedora de una profunda historia y gran legado, y a su vez es la primera línea de defensa de la soberanía y de la promoción de los intereses nacionales. El instrumento para ejercer esta actividad lo constituye el Servicio Exterior Mexicano. Ahora, vámonos a antecedentes. En octubre de 1821, tras haberse consumado la independencia, Agustín de Iturbide es nombrado ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. De Herrera, como ya ministro, expide en noviembre de 1821 un reglamento en el que se establece que el ministerio a su cargo será el responsable de conducir las relaciones diplomáticas con las partes extranjeras y posteriormente, el 7 de mayo de 1822, se publica una primera disposición frente al servicio exterior. Ya en 1824, en el seno del Congreso Constituyente, se establece el primer antecedente formal del Servicio Exterior Diplomático, con la emisión de un decreto, por el cual se establecen las reglas para los nombramientos de los miembros del servicio, así como instrucciones, sueldos, etc. Con la promulgación de la Constitución en 1824, queda establecida la forma en que se deben desarrollar las relaciones internacionales, así como pautas para el nombramiento, remoción de secretarios, enviados diplomáticos, cónsules, etc. Y ya en 1829, durante la presidencia de Vicente Guerrero, se expide la Ley de Consulados, que es considerada la primera ley del Servicio Exterior Mexicano. Entrando el año 1831, se promulga una ley sobre el establecimiento de legaciones en Europa y América, de la cual se consignan disposiciones de orden laboral más que de tipo orgánico, y se introducen dos aportaciones importantes. Primero, se igualan los sueldos del personal comisionado en estas regiones y, segundo, se establece el rango de oficial de la delegación. En plena lucha política entre federalistas y centralistas, se promulga la ley sobre el establecimiento de consulados y hasta la fecha que se han dictado. A disposiciones aisladas relativas a los consulados y que hasta la fecha se habían dictado inclusivemente. Y a partir de 1835 a 1896 fueron expedidos 6 reglamentos sobre consulados que atendían más a la determinación del protocolo y la indumentaria inclusive del personal consular. Hasta 1888, durante el mandato de Porfirio Díaz, se promulga la Ley Reglamentaria del Cuerpo Diplomático Mexicano, que reglamenta los exámenes de ingreso en los que destaca el requisito de la nacionalidad mexicana para quienes desean aspirar a ingresar al Servicio Exterior Mexicano, así como el de poseer una amplia cobertura. También 4 nuevas categorías a las misiones diplomáticas: misiones especiales y plenipotenciarias, legaciones extraordinarias y plenipotenciarias, legaciones de ministro residente y legaciones de encargado de negocios, siendo que los agregados militares y navales aprecian como ya personal asimilado, sin figurar el escalón diplomático. Y en pleno periodo revolucionario se promulga la Ley Orgánica del Servicio Consular Mexicano y su reglamento, abrogado aquella ley sobre el establecimiento de consulados del 12 de febrero de 1834. Fue hasta el 9 de enero de 1922 cuando se instituye el sistema de concursos públicos para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano, la cual establece la prestación de exámenes orales y escritos. Hablando ahora de un nuevo milenio, dentro de un nuevo contexto internacional y ante la inserción y apertura de México a un mundo dominado por la globalización básicamente, el 4 de enero de 1994 se promulgó la Ley del Servicio Exterior Mexicano, vigente hasta la actualidad, de hecho, y su reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano como cuero permanente de funcionarios del Estado mexicano encargado en representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior mexicana.
Este, recordemos, es directamente dependiente del Ejecutivo Federal y bajo la dirección y administración de la SRE. Ahora, con una amplia historia y una reconocida contribución a la diplomacia mundial, nuestro país mantiene en el artículo 89 de la Constitución, rectores de la política exterior que le han otorgado un bastante prestigio, la verdad, y prestancia internacional en la preservación de la paz y el respeto entre las naciones. Y actualmente México se erige hoy como un actor global responsable en la construcción del nuevo orden y en la consolidación de relaciones provechosas entre los países pueblos del mundo. De hecho, el Plan Nacional del Desarrollo de 2008 a 2024 establece que México quiere fortalecer su presencia en el extranjero para permitir al Estado velar por los intereses nacionales e incrementar inclusive la proyección de los mexicanos en el exterior. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Su objetivo es hacer de México un país con una presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior responsable y activa que promueva el cumplimiento de las metas nacionales desde una institución fortalecida e innovadora. La misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores es conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación y promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, claramente, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República. ¿Cómo se integra la Secretaría de Relaciones Exteriores? La Secretaría de Relaciones Exteriores se integra mediante una Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para América del Norte, Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Oficialía Mayor, Consultoría Jurídica, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Objetivo de las embajadas: ser una representación eficiente del Estado mexicano, que impulse programas y acciones que difundan el prestigio de México en el mundo y su papel como un actor global responsable, que promueva los intereses de los mexicanos en el exterior. Misión de las embajadas: representar de manera permanente los intereses de México ante el gobierno del país de adscripción de la misión diplomática y, en su caso, ante otras naciones concurrentes, organismos y foros internacionales que así determine el gobierno de México, a través de la Secretaría. En tanto, responsable de conducir la política exterior y estrechar las relaciones de cooperación, promoción económica y comercial, cultural, de inversiones y turística, velando en todo momento por el respeto a la dignidad y la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero, a través de sus oficinas consulares. Bien, ahora me gustaría explicarles un organigrama de la embajada. Primeramente tenemos al titular de la embajada, quien es la persona que se encarga de representar oficialmente al Estado mexicano ante el gobierno del país receptor de la misión diplomática y, en su caso, frente a las naciones de concurrencia, organismos y foros internacionales que determine la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como fortalecer las relaciones de cooperación y promoción económica, comercial, cultural, científica, parlamentaria, tecnológica y turística, velando en todo momento por los intereses de México y la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero, de acuerdo con las leyes y funciones que se establecen en la ley y sus reglamentos. Después tenemos al jefe de Cancillería, quien se encarga de coordinar las actividades de las diferentes áreas adscritas a la representación, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción que se deriven de los distintos instrumentos de planeación, para atender las directrices emitidas por la Secretaría, así como las instrucciones que el efecto le dicte al embajador. Las áreas adscritas son las siguientes. Primero tenemos la sección consular, que se encarga de asegurar el oportuno otorgamiento de servicios consulares, principalmente aquellos que son relativos a la asistencia y protección a los mexicanos que se encuentren dentro de su circunscripción, así como las acciones para documentar a extranjeros que requieran visitar México, de conformidad con las disposiciones migratorias aplicables,
con la finalidad de brindar una mejor atención al público. Asuntos políticos. Promover el permanente fortalecimiento y ampliación de los vínculos políticos entre México y el país en donde se encuentra adscrita la embajada, participando en eventos y reuniones que involucren a ambos países. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a los programas de trabajo establecidos en la materia. Asuntos jurídicos. Asistir a las autoridades judiciales de la República y a las demás autoridades de la Federación, así como a las representaciones del Gobierno de México en el país de adscripción de la embajada, a través de los mecanismos solicitados o que se crean pertinentes, con la finalidad de colaborar en los asuntos que les sean encomendados. Asuntos económicos, comerciales y promoción turística. Promover las inversiones de la adscripción en México a través de los inversionistas mexicanos interesados en el mercado del país de adscripción de la embajada, con el propósito de contribuir a incrementar el intercambio comercial. Adscripción de cooperación internacional para el desarrollo. Esta se encarga de contribuir a compilar, sistematizar y difundir la información sobre oportunidades de cooperación a través de los medios establecidos en México y el país de adscripción de la embajada, a fin de dar seguimiento a los asuntos y programas que se acuerden. Asuntos culturales. Promover el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales de México, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones culturales y educativas, a fin de difundir la cultura e imagen positiva de nuestro país. Asuntos de comunicación social. Ampliar la cantidad, calidad y oportunidad de la información, así como los canales de difusión sobre México en el país de adscripción de la embajada, fortaleciendo su presencia e influencia en el contexto internacional, con el fin de promover una imagen más objetiva de la realidad de este. Asuntos administrativos. Satisfacer las necesidades de las áreas de la embajada a través de la planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la representación, con el fin de que cumplan las labores sustantivas que les han sido encomendadas, así como servir de enlace con las áreas correspondientes en la Secretaría. Ahora bien, les hablaremos sobre las atribuciones y facultades que realiza la embajada. Dentro de las múltiples funciones que realiza la embajada está el propiciar las mejores relaciones entre México y el país en el que se encuentra, el proteger de conformidad con los principios y normas del derecho internacional la dignidad y los derechos de los mexicanos, y ejercer acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. También el ser fuente de información de México y para México, el promover el conocimiento de la cultura mexicana, el fomentar el intercambio turístico y comercial, científico y cultural, el ejercer, dentro de determinados límites, funciones notariales y de registro civil, y por último, el expedir en favor de nacionales mexicanos y a su solicitud documentos tales como pasaportes, declaraciones de nacionalidad mexicana, cartillas del Servicio Militar Nacional, certificados de menajes de casa, actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, y asimismo las funciones que la embajada puede realizar por ti. Está el brindarte asistencia consular y proteger tus intereses, asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con autoridades, el informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país en el que te encuentres, el proporcionarte orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario, el visitarte si te encuentras detenido u hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia, el brindar acompañamiento e identificar los medios para que accedas a representación legal en caso de que estés imposibilitado para hacer valer personalmente tus derechos, el proporcionarte información sobre médicos y hospitales,
el expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo, y por último, en caso de detención, que la embajada vigila que las autoridades locales respeten tus derechos, proporciona información sobre ayuda legal e informa a tus familiares sobre tu situación jurídica si tú lo deseas. Ahora bien, les hablaré sobre la función legislativa, administrativa y judicial de las embajadas. Si bien estas funciones que les voy a decir a continuación ya las mencioné anteriormente, pero de igual modo se las voy a mencionar. Dentro de la función legislativa se encuentra el ejercer acciones encaminadas a satisfacer las legítimas reclamaciones de los mexicanos. En la función administrativa está el propiciar las mejores relaciones entre México y el país en el que se encuentran y ser una fuente de información de México y para México. Y por último, dentro de la función judicial está el proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos. Y por último tenemos el marco jurídico y normativo, las cuales les mencionaré las que consideramos las más pertinentes debido a que es una lista demasiado larga y nos tomaría un gran tiempo. Primero tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos los tratados internacionales, que dentro de ellos está la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, consulares y sobre el derecho a los tratados. Dentro de las leyes tenemos lo que viene siendo la ley del servicio militar, la ley de extradición internacional y la ley sobre la celebración de tratados. Dentro de los códigos tenemos el Código Civil Federal, el Código Penal Federal y el Código Federal de los Procedimientos Civiles. Dentro de los reglamentos tenemos el reglamento de la ley de nacionalidad, el reglamento de la ley de migración y el reglamento de la ley aduanera. Dentro de los decretos tenemos el decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el carácter de órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos los acuerdos, que dentro de él está el acuerdo por el que se establece el procedimiento para la designación de cónsules honorarios en el exterior. Las circulares y oficios, que está el oficio por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión. Y por último tenemos los documentos normativos administrativos, el cual están los lineamientos para la expedición de declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento. No, primeramente, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y pues por darnos los conocimientos, sea para este proyecto o sea para nuestra persona como tal. Le agradecemos mucho. Pues primero tenemos un proyecto en relación a la Secretaría de Relaciones Exteriores con enfoque en lo que son las embajadas. Y pues primeramente, antes de comenzar en lleno, queremos saber cuál es el normativo de la embajada, siendo esta desprendida claramente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro, bueno, el marco normativo es bastante amplio por lo que cubre, lo que ya cubrió una embajada, pero digo, lo fundamental en lo que se basa una embajada o un consulado es en la ley del Servicio Exterior Mexicano. Esa es la ley principal. Existen otras que son igual de importantes, pero en sí la estructura, los rangos de las personas en las que trabajan en los consulados y en las embajadas, perdón, se rigen. Entonces, yo pienso que esa es la más importante, la que se deberían de enfocar un poco más. Existen otras, digo, aquí las tengo, estoy haciendo un poco de trampa, pero por ejemplo existe la ley de nacionalidad, ley de inversión extranjera, muchas otras que también no son exclusivas de la Cancillería, son también leyes que se utilizan aquí en el país, pero digo, como les comento, pienso que la ley del Servicio Exterior Mexicano es la principal
para enfocarse en el tema de embajadas y consulados. Perfecto, muchas gracias. Ya nos imaginamos que cada una se va conjugando supletoriamente. Claro, sí, dependiendo de lo que se quiera lograr en ese momento. Por ejemplo, ley de nacionalidad, pues obviamente el consulado utiliza esa ley para poder otorgar pasaportes, matrículas consulares, también para poder otorgarle el registro de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, pero que cuentan con ascendencia mexicana para poder obtener ellos su nacionalidad mexicana. Ese trámite lo hacen los consulados y es la ley que se utiliza para poder expedir este trámite. De acuerdo. También tenemos entendido que en una embajada se trabajan las relaciones políticas entre el Estado y el gobierno en el que se encuentra. Sin embargo, también pues comprendemos que la embajada coordina acciones con el consulado. Y a partir de esto, ¿cuáles son esas acciones que ambos coordinan? Ok. Bueno, para empezar, digo, esto no sé si lo sepan, tampoco quiero venir a dar una cátedra sobre diferencias embajadas y consulados, pero digo, para empezar con este punto, embajada solo existe una, o en lo general solo existe una en el país, ¿no? O sea, en este caso, la Embajada de México en Estados Unidos, pues siempre está en la capital para precisamente tratar la relación política con el país aliado. En este caso, pues está la capital en Washington, D.C., y existen 50 consulados a lo largo de los Estados Unidos. Entonces, los consulados son los que ven la materia pues, más activa en el sentido de estar ayudando al paisano en lo que necesiten. Y la embajada, como bien dicen, es más la relación binacional, la relación política con el Estado anfitrión, que en este caso es Estados Unidos. Okay. También a partir de todas estas preguntas, o sea, como más específicamente, ¿cuáles son las funciones que realiza una embajada? Pues las funciones como tal, pues es la relación, tener una buena relación, una relación de amistad, que fluya todos los temas con el país anfitrión. Es lo ideal, es el mantener esta relación con ese país. Ok, muy bien. Como siguiente pregunta, nos interesa saber si los embajadores o cancilleres tienen atribuciones para impulsar de cierto modo la economía de nuestro país. Sí, sin duda. Básicamente, digo, como ya les mencioné anteriormente, el embajador es el representante del gobierno mexicano en el país anfitrión. Entonces, ellos hacen de todo. Ellos ven temas de educación para apoyos a México, también para educación en el extranjero. Ellos ven temas de agricultura, o sea, ven todos estos temas. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes del gobierno mexicano en el extranjero, incluyendo los temas de inversión extranjera. Y por última pregunta tenemos, ¿cuál considera usted que es la principal diferencia entre trabajar en la embajada mexicana en los Estados Unidos a trabajar en una embajada mexicana en cualquier otro país? Claro, tenemos, yo creo que, pues no quisiera decir la palabra fragilidad, pero pues el interés muy grande que de ser países vecinos, inclusive pues nuestro país y más que nada Baja California se rige por, más bien se impulsa en su economía por una inversión extranjera, por pues yo creo que un porcentaje muy alto porque no tenemos como tal una economía circular. ¿Qué otros aspectos cree que diferencian estar en Estados Unidos?
Pues digo, es dependiendo con el país en lo que lo queramos comparar, pero si nos vamos al estricto sentido, así como tú lo comentaste, pues Estados Unidos es la relación diplomática más importante para México, por obvias razones. Es pues es nuestro vecino más poderoso y que se encuentra al norte, porque pues en Centroamérica hay muchas cosas buenas, pero no vas a obtener ese capital que necesitas como lo tienes con Estados Unidos. Entonces, pues por obvias razones, el trabajar en la embajada en Estados Unidos, pues sí exige mucho, sí, sí es un reto cada día, más cuando estaba el presidente Trump. Eso era el reto más grande pienso yo, para el gobierno mexicano, el no saber con qué te ibas a despertar al día siguiente, con qué noticia. Perfecto, muchas gracias por la respuesta muy amplia y la verdad de mucho, nos sirve mucho por si alguno, para comentarle también a nuestros compañeros, si alguno está interesado, si a alguno le gusta lo que es el ámbito de servicio exterior, derechos humanos, algo relacionado en ese aspecto, pues nos sirve mucho, la verdad, este Claro. conocimiento. La verdad, muchísimas gracias. Y por nuestra parte sería todo. Esperemos les haya gustado la presentación y hayan aprendido un poco de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con las embajadas. Muchas gracias.